¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que pases por momentos que parecen romperte por dentro? ¿Te has sentido acompañado por el dolor, como si cada golpe espiritual llevara un mensaje escondido que aún no entiendes? ¿Te has detenido a pensar que aquello que más te duele podría ser, en realidad, la señal más clara de que Dios está trabajando en ti? Si estás viendo este video, probablemente no es casualidad. Tal vez estás atravesando un proceso que no comprendes, una pérdida, un silencio, una espera larga o una batalla que parece no terminar. Y hoy necesitas entender algo que hará que todo cobre sentido. Cuando Dios permite el dolor, no te está abandonando, te está revelando algo. Este mensaje no es un consuelo superficial. Es una guía para que entiendas por qué la mano de Dios a veces pesa, por qué la noche se alarga, por qué el cielo calla, y cómo todo eso se convierte en la señal inconfundible de que Él está contigo, incluso cuando no lo ves. A lo largo de este video vamos a recorrer el propósito detrás del dolor, cómo Dios lo transforma, y por qué quienes Él escoge caminarán por caminos estrechos antes de ser levantados. Quédate hasta el final, porque la última reflexión es la pieza que muchas personas nunca llegan a escuchar y que hoy podría cambiar tu vida por completo. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Dios, abre mis ojos en medio del dolor, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. El dolor como señal de purificación. Cuando Dios permite el dolor en tu vida, no siempre es para castigarte, ni para destruirte, ni para mostrar que te ha abandonado. Muchas veces el dolor llega como un fuego que arde, pero no para consumirte, sino para revelar lo que estaba oculto, lo que necesita soltar, lo que debe morir, lo que Dios quiere transformar. Y esta es una de las señales más profundas y menos comprendidas, cuando el dolor llega sin explicación, cuando te quiebra en puntos en los que pensabas que eras fuerte, cuando toca áreas que creías sanas, eso es purificación. No es un accidente espiritual. Es Dios trabajando en lo más profundo de tu carácter. La Biblia está llena de momentos en los que Dios permite el dolor para limpiar la vida de sus escogidos. No porque se hayan desviado necesariamente, sino porque Él sabe que hay dimensiones del propósito que solo pueden alcanzarse después del fuego. Piensa por un instante en José. Durante años caminó con el corazón manchado por la inmadurez, la arrogancia juvenil y la necesidad de ser visto. Dios le había dado un sueño, sí, pero José no estaba listo para el sueño. Su carácter no podía sostener la grandeza que Dios había determinado para él. Entonces, antes de llevarlo al palacio, Dios lo llevó al pozo, a la esclavitud, a la injusticia, a una prisión. No para destruirlo, sino para purificarlo. Esa purificación no vino con palabras suaves ni caricias del cielo. Vino con golpes. Vino con lágrimas. Vino con silencio. Y mientras el dolor lo limpiaba, José crecía sin saber que estaba creciendo. Sus motivaciones cambiaron, su carácter se hizo firme, dejó de depender de la aprobación de las personas y aprendió a depender totalmente de Dios. Por eso, cuando llegó al palacio, ya no era aquel joven imprudente que hablaba de sueños buscando elogios. Era un hombre procesado, probado,
purificado. Lo mismo sucede contigo. Hay dolores que vienen para arrancar de ti cosas que tú nunca habrías soltado voluntariamente. Dios sabe que hay hábitos, dependencias, actitudes y heridas que pueden sabotear tu futuro. Y como un Padre perfecto, Él permite que ciertas situaciones te confronten, te muevan, te incomoden y te hagan ver lo que por mucho tiempo ignoraste. Hay dolores que te muestran tu orgullo. Otros te muestran tu dependencia de personas. Otros revelan tu falta de perdón. Otros te muestran tu necesidad de control. Y aunque duela, ese dolor es misericordia disfrazada. Es un Dios amoroso diciendo, no puedo llevarte a donde quiero llevarte si no permites que esto se limpie primero. El profeta Malaquías describe a Dios como fuego purificador y jabón de lavadores. Es una imagen fuerte, incluso incómoda. El fuego que purifica no es suave. El jabón de lavadores no es delicado. Ambos raspan, remueven, desprenden lo que está adherido. La purificación duele. Pero después del proceso, el oro brilla. La plata resplandece. El corazón se vuelve puro. El alma se vuelve ligera. Y tú empiezas a caminar con una libertad que antes no conocías. Hay dolores que no vienen de las circunstancias, sino directamente del alma. Ese peso interno que sientes cuando Dios empieza a revelarte lo que debe sanarse. Ese momento en el que descubres que la raíz del problema no es lo que otros te hicieron, sino lo que llevas cargando desde hace años. Esa confrontación profunda donde reconoces que hay heridas que nunca entregaste, emociones que nunca soltaste, pensamientos que nunca ordenaste. Ese dolor es parte del fuego purificador que Dios usa para romper cadenas invisibles. A veces Dios purifica permitiendo pérdidas. No porque Él quiera quitarte cosas, sino porque quiere liberarte de cosas que te tenían tomado. Cuando una relación se rompe, cuando una puerta se cierra, cuando una oportunidad se desvanece, puede ser doloroso. Pero muchas veces es Dios diciendo, esto no te llevará al lugar donde yo te quiero llevar. Y aunque la pérdida parezca injusta, muchas veces esa pérdida es la protección que no pediste y la purificación que no querías, pero sí necesitabas. Otros dolores vienen a través de la espera. Esa espera larga que desgasta, que confronta tu ansiedad, que purifica tu necesidad de controlar los tiempos. La espera es un horno silencioso donde Dios trabaja en tu paciencia, en tu carácter, en tu capacidad de confiar. La espera no te quema por fuera, pero te derrite por dentro, hasta que entiendes que no es tu agenda la que gobierna tu vida, sino la voluntad de Dios. Y luego están esos dolores que llegan como traiciones, como injusticias, como palabras que hieren. Esos dolores no purifican tu éxito, purifican tu corazón. Te enseñan a perdonar, a soltar, a dejar en manos de Dios lo que no puedes cambiar. Te enseñan a amar sin depender, a servir sin esperar, a avanzar sin necesitar la aprobación de nadie. La purificación que llega a través de las heridas emocionales es profunda, porque toca la raíz de tu identidad. Dios usa esos momentos para enseñarte que tu valor no depende de cómo te traten, sino de quién te creó. El dolor purifica porque rompe ilusiones. Te quita las falsas seguridades. Te muestra quién es quién. Te revela lo que realmente importa. Te acerca a Dios de una manera que las temporadas de comodidad jamás podrán lograr. Nadie busca a Dios con tanta sinceridad como lo hace quien atraviesa un valle oscuro. Nadie ora con tanta profundidad como aquel que está herido. Nadie escucha la voz de Dios con tanto silencio interior como quien ha llegado al límite. Ese es el poder del dolor. Te vacía de ruido para llenarte de verdad. Y cuando terminas de pasar por esa purificación, algo cambia en ti.
No eres la misma persona. Tu fe es más estable. Tus prioridades son más claras. Tu espíritu es más sensible. Tu visión es más pura. Aquello que te destruía ya no tiene poder. Aquello que te detenía ya no te retiene. Aquello que te confundía ya no te distrae. Sales del proceso con una fuerza que no sabías que tenías. Con una madurez que nunca pediste, pero que ahora agradeces. Con una paz que no viene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios dentro de ti. Esa es la señal. No el dolor en sí, sino lo que el dolor produce en tu interior. Cuando duele, pero creces. Cuando lloras, pero avanzas. Cuando caes, pero te levantas con más sabiduría. Cuando pierdes, pero descubres que Dios sigue contigo. Esa transformación silenciosa es la evidencia de que no estás solo. Es la prueba de que Dios te está moldeando. Es la huella del fuego que purifica. Cuando el dolor es señal de corrección. Hay dolores que Dios permite no para castigarte, sino para corregirte. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque nadie quiere pensar que Dios puede usar situaciones incómodas, injustas o duras para redireccionar caminos que, sin darnos cuenta, se estaban desviando poquito a poco. A veces el corazón se mueve 1 centímetro fuera de la voluntad de Dios, pero si no se corrige a tiempo, ese centímetro se convierte en kilómetros de distancia. Dios corrige porque ama. Dios confronta porque ve lo que tú no ves. Y cuando Él permite dolor en forma de cierre, pérdida, tropiezo o silencio, muchas veces es su mano suave, aunque firme, devolviéndote al lugar correcto. La Biblia es clara cuando dice que el Padre disciplina a los hijos que ama. Hebreos lo explica como lo explica un padre que quiere formar carácter, no para humillar, no para herir, sino para proteger. Y cuando Dios detecta que algo en tu vida empieza a desviarte, Él se mueve antes de que ese desvío te destruya. Algunos dolores vienen exactamente de ahí, de una corrección divina que solo se entiende cuando pasa el tiempo. Hoy quizás no entiendas por qué algo se rompió, por qué una oportunidad no funcionó, por qué una relación que parecía buena terminó, por qué un camino que se veía prometedor se cerró de golpe. Pero cuando Dios corrige, su mano va adelante de tus errores. Su amor actúa antes de que tú te metas más profundo en lo que puede lastimar tu alma, contaminar tu propósito o desviar tu corazón del plan perfecto. Piensa en Jonás. Él tenía un llamado claro. Dios le había dicho hacia dónde ir, qué hacer, qué decir. Pero Jonás decidió escapar. Pensó que huir era más fácil que obedecer. ¿Qué hizo Dios? Permitió una tormenta. Permitió miedo, caos, confusión. No como castigo, sino como una corrección urgente. Jonás estaba destruyendo su propio destino, y Dios lo sabía. Así que detuvo el barco. Lo frenó todo. Y ese dolor fue la corrección que salvó la vida del profeta. Sin ese viento violento, Jonás habría continuado alejándose, cada vez más, sin posibilidad de retorno. Quizá tú estás viviendo algo parecido. No entiendes por qué todo lo que estabas construyendo se frenó de golpe. No entiendes por qué algo que te emocionaba empezó a derrumbarse. No entiendes por qué todo se desordenó cuando parecía que estabas avanzando. Pero ¿y si ese desorden fue Dios poniéndose en medio del camino? ¿Y si ese dolor fue Dios evitando que dieras un paso más hacia un lugar que no te pertenecía? ¿Y si aquello que te duele hoy es lo que te está salvando mañana? A veces la mano de Dios no viene con caricias, viene con frenos. Viene con interrupciones. Viene con puertas cerradas que parecen crueles, pero que son misericordia pura.
Hay correcciones que duelen porque rompen ilusiones. Dios permite que algo se caiga cuando sabe que ese algo iba a convertirse en un ídolo. A veces empiezas a poner tu seguridad en personas, posiciones, resultados o promesas que tú mismo construiste. Y cuando tu corazón empieza a depender de lo que no debe, Dios corrige. No porque quiera verte llorar, sino porque sabe que si tu seguridad se apoya en lo equivocado, tarde o temprano vas a caer. Entonces Él mueve lo que tiene que mover. Sacude lo que está flojo. Derrumba lo que no es sólido. Y tú lo sientes como pérdida, pero en realidad es prevención divina. David también experimentó el dolor como corrección. Cuando se dejó llevar por el orgullo y censó al pueblo, desobedeciendo la voluntad de Dios, hubo consecuencias dolorosas. No fue castigo por castigo. Fue corrección. Fue Dios recordándole que la fuerza de Israel no estaba en los números, sino en él. David lloró. David sufrió. David se quebró. Pero después de ese proceso, David volvió a alinearse con la voluntad de Dios con más claridad, humildad y dependencia que nunca. La corrección no destruyó su llamado, lo purificó. La corrección no mató su destino, lo enderezó. Muchos de los dolores que experimentas nacen en lugares donde tu corazón empezó a desviarse sin que tú te dieras cuenta. Quizás empezaste a ceder un poco en tus valores. Quizás empezaste a caminar con personas que no tenían tu mismo fuego. Quizás empezaste a justificar lo que sabías que Dios te había pedido dejar. Quizás empezaste a confiar demasiado en tus propias fuerzas. Quizás la voz del mundo se hizo más fuerte que la voz del Espíritu. Y como un padre amoroso, Dios comenzó a corregirte. No con gritos, no con amenazas, sino con situaciones que te obligan a volver a Él. Hay correcciones que llegan en forma de silencio. Ese silencio que te desespera, que te confunde, que te hace preguntarte si estás haciendo algo mal. Pero a veces el silencio es exactamente la corrección. Dios calla para obligarte a escuchar. Calla para que pares. Calla para que revises tu dirección. Calla para que evalúes tus motivaciones. Calla para que dejes de correr hacia donde Él ya no quiere que vayas. El silencio es un espejo espiritual donde te ves con claridad. Y duele. Duele porque revela. Duele porque confronta. Duele porque desnuda el alma. Pero es una corrección que salva destinos. También hay correcciones que llegan a través de la incomodidad. Esa incomodidad que te muestra que ya no perteneces a ciertos ambientes, conversaciones, hábitos o decisiones. De pronto lo que antes disfrutabas te pesa. Lo que antes celebrabas ya no te llena. Lo que antes buscabas ya no te hace bien. Esa incomodidad es Dios arrancando tu alma de lugares donde no debes estar. Es un tirón espiritual. Es Dios diciendo, no puedes seguir ahí. No fui yo quien te puso en ese camino. Y aunque duele, esa corrección es protección pura. Y luego están las correcciones que llegan a través de la conciencia. Ese momento en el que reconoces que te alejaste. Que buscaste tu voluntad por encima de la de Dios. Que actuaste desde la carne y no desde el espíritu. Que tomaste decisiones sin orar, sin escuchar, sin discernir. Que te dejaste llevar por emociones, impulsos o heridas. La corrección llega como un peso santo sobre el corazón. Como una convicción que te despierta. Como una luz que te hace ver lo que habías ignorado. Y aunque duele, ese dolor te salva. La corrección de Dios nunca viene para humillarte, sino para transformarte. Nunca viene para destruirte, sino para detenerte antes de que te pierdas.
Nunca viene para castigarte, sino para alinearte nuevamente con tu propósito. A veces Dios corrige cerrando caminos. Otras veces corrige abriendo heridas que no querías mirar. A veces corrige quitando lo que estabas usando como refugio equivocado. Y otras veces corrige mostrándote la verdad que habías evitado por años. Cuando el dolor es corrección, algo profundo sucede dentro de ti. Tu espíritu se despierta. Tus prioridades cambian. Tu discernimiento se agudiza. Empiezas a caminar con más reverencia, más temblor, más humildad. Tu yeso espiritual se rompe y aparece un corazón moldeado por Dios, más obediente, más sensible, más dispuesto. La evidencia más grande de que el dolor fue corrección no es la herida, es el fruto. Caminas diferente. Hablas distinto. Reconoces señales que antes ignorabas. Y lo más importante, vuelves. Regresas al corazón de Dios. Regresas al camino correcto. Regresas a la dirección que perdiste. Porque la corrección es una mano firme que te lleva de vuelta a casa. Cuando el dolor se vuelve señal de dirección divina. Hay dolores que no vienen para purificarte ni para corregirte únicamente, sino para dirigirte. Son esos momentos en los que la vida te empuja hacia un lugar que jamás habrías elegido, en los que algo se rompe para obligarte a moverte, en los que una etapa se cierra porque Dios sabe que si dependiera de ti, jamás la cerrarías. El dolor como dirección es uno de los movimientos más misteriosos de Dios, pero también uno de los más poderosos, porque cuando Él necesita llevarte hacia un futuro que tú todavía no comprendes, muchas veces lo hace a través de lo que más duele. La realidad es que el ser humano se acomoda con facilidad. Nos quedamos donde estamos cómodos, donde nos sentimos seguros, donde conocemos los patrones, las voces, las rutinas. Pero Dios no trabaja desde lo cómodo. Dios trabaja desde lo eterno. Y cuando la comodidad te aleja del propósito, Dios acude. Cuando un ambiente ya no te permite crecer, Dios lo remueve. Cuando un vínculo ya no te suma, Dios lo corta. Cuando un camino ya no es el tuyo, Dios lo bloquea. Y tú sientes ese bloqueo como dolor, aunque en realidad es dirección. Un ejemplo claro de esto está en la vida de Elías. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, Elías esperaba reconocimiento, cambio, restauración. Pero lo que recibió fue amenaza, persecución y miedo. Y ese dolor emocional lo llevó a huir al desierto. Parecía un retroceso. Parecía una derrota. Sin embargo, fue en ese desierto donde Dios le habló de manera más profunda, no en un terremoto, no en un fuego, no en un viento fuerte, sino en un susurro suave. ¿Por qué Dios permitió ese dolor? Porque lo necesitaba lejos del ruido. Lejos de la presión. Lejos del miedo. Lejos de los ambientes que estaban contaminando su discernimiento. Dios lo dirigió a un lugar donde pudiera escuchar con claridad. Muchas veces eso es exactamente lo que te está sucediendo. Sientes que algo se derrumbó, que algo se complicó, que algo se volvió insoportable. Sientes que estás siendo empujado a un nuevo lugar emocional, espiritual o incluso físico. Y aunque duele, ese movimiento no viene del enemigo, viene de Dios. Él sabe que si no te moviera así, seguirías atrapado en espacios que ya no están alineados con tu destino. María y José también experimentaron este tipo de dolor-dirección. Cuando Jesús nació, no pudieron quedarse donde estaban. Una amenaza de muerte los obligó a huir a Egipto. Ese movimiento fue doloroso, confuso, arriesgado. No tenía sentido. ¿Cómo podía el plan perfecto de Dios incluir huir de noche, con un niño recién nacido, sin estabilidad ni recursos?
pero lo que parecía caos era protección. Lo que parecía crisis era dirección. Dios los estaba llevando exactamente al lugar donde Jesús estaría seguro. A veces la dirección de Dios se siente como perderlo todo, hasta que descubres que Él te estaba salvando de algo que nunca viste venir. Otro ejemplo poderoso es el de Pablo. Su llamado era grande, pero su dirección cambió muchas veces debido al dolor. Fue encarcelado, rechazado, perseguido, golpeado. Y sin embargo, cada uno de esos episodios lo llevó a ciudades donde predicaría, escribiría cartas, levantaría iglesias y tocaría vidas de manera eterna. Las personas veían cadenas, Dios veía ruta. Las personas veían golpes, Dios veía puertas abiertas. Hay caminos que solo se abren cuando otros se cierran violentamente. Y aquí está una de las partes más profundas de esta señal: cuando el dolor dirige, siempre te lleva a un terreno donde tu fe tiene que crecer. Dios nunca te empuja hacia un lugar cómodo. Te empuja hacia un lugar donde tengas que depender más, escuchar más, confiar más. Por eso la dirección casi siempre viene acompañada de incomodidad. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque la incomodidad es la única fuerza que rompe raíces equivocadas. Hay personas que nunca habrían salido de una relación tóxica si el dolor no hubiera tocado su corazón. Nunca habrían renunciado a un ambiente dañino si el desgaste no se hubiera vuelto insoportable. Nunca habrían cambiado de trabajo si la presión no hubiera aumentado. Nunca habrían buscado a Dios tan profundamente si no hubieran llegado al final de sus fuerzas. El dolor, en estos casos, actúa como un empujón de misericordia. Duele, sí. Pero te salva. Dios también dirige a través de puertas cerradas. Y esto duele muchísimo porque cuando una puerta se cierra de forma repentina, el alma siente que ha perdido el control. Intentas abrirla, insistes, empujas, suplicas, pero nada funciona. Esa puerta se queda cerrada porque Dios sabe que lo que hay detrás de ella no te pertenece. Y aunque tú lo ves como fracaso, Él lo ve como protección. Hay caminos que parecen buenos en tus ojos, pero que Dios conoce por dentro. Caminos que parecen oportunidades, pero que contienen trampas. Caminos que parecen bendiciones, pero que esconden futuros que te destruirían. Por eso Él cierra. A veces la dirección llega en forma de soledad. Esa soledad que te deja sin compañía, sin apoyo, sin los brazos que antes sostenían tu corazón. Esa soledad duele porque te hace pensar que estás siendo abandonado. Pero en realidad te está acercando al único lugar donde escucharás a Dios sin interferencias. La soledad es una sala donde Dios puede hablar sin que nadie más meta ruido. Muchos de los grandes movimientos de Dios en la vida de sus hijos suceden en temporada de soledad: Moisés en el desierto, David en las colinas, Elías bajo el enebro, Jesús en el desierto. La soledad no es castigo. Es dirección. Y luego está esa forma particular en la que Dios dirige cuando te sientes inquieto. Todo está bien, pero no te sientes en paz. No hay un problema evidente, pero algo en tu espíritu te dice que aquí ya no es. Ese dolor interno, esa incomodidad silenciosa, ese desajuste invisible es Dios moviéndote desde adentro. Dios habla a través de la paz, pero también a través de su ausencia. Cuando la paz se va y nada funciona, es una señal clara: no es tu camino. Cuando el dolor dirige, el destino no siempre se ve claro. Pero la guía se vuelve evidente después. Empiezas a entender por qué aquella amistad terminó, por qué aquella oportunidad se cayó, por qué aquella crisis explotó en ese momento, por qué esa decisión que parecía perfecta no prosperó. Y al mirar atrás, descubres que cada paso doloroso te llevó a un lugar más seguro,
más alineado, más profundo, más divino. El dolor como dirección es una de las formas más protectoras del amor de Dios. Él mueve lo que tú no moverías. Él corta lo que tú no cortarías. Él cierra lo que tú intentarías sostener. Él te lleva a territorios que tú no habrías pisado por miedo, por comodidad o por costumbre. Y aunque mientras caminas sientes que todo se está desmoronando, la verdad es que estás siendo guiado. La señal de que Dios está contigo no siempre viene en forma de puertas abiertas, muchas veces viene en forma de puertas cerradas, de caminos que no funcionan, de rutas que cambian, de temporadas que terminan. La señal no es el dolor en sí mismo, sino hacia donde te lleva. Porque cuando Dios dirige, siempre te mueve hacia lo que fortalecerá tu espíritu, protegerá tu propósito y acercará tu corazón a Él. Cuando el dolor se convierte en señal de dependencia total de Dios. Hay dolores que no purifican únicamente, no corrigen únicamente, no dirigen únicamente, sino que quiebran algo más profundo, la falsa sensación de autosuficiencia. Ese estado interno donde crees que puedes con todo, que controlas tu vida, que tu fuerza es suficiente, que tus planes están firmes. Cuando Dios permite un dolor que te desnuda espiritualmente, ese dolor tiene un propósito claro, llevarte al punto donde ya no puedas sostenerte solo, donde tu única opción sea Él, donde tu dependencia no sea religiosa, sino real. Hay momentos en los que Dios te deja sin ninguna otra fuente para que descubras que Él siempre fue la fuente. Y ese proceso no es suave. No es cómodo. No es agradable. Pero es necesario, porque mientras sigas apoyándote en tu propia fuerza, no podrás experimentar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. El pueblo de Israel vivió esto en el desierto. Allí no había agua suficiente, no había comida suficiente, no había refugio, no había planes humanos que funcionaran. Solo había fe. Solo había obediencia. Solo había dependencia. Dios los llevó a un lugar donde no podían sobrevivir sin Él. Y aunque eso generó miedo, quejas y angustia, también fue el escenario donde más milagros presenciaron. Porque allí donde la fuerza humana se acaba, comienza la intervención divina. Así opera Dios. Cuando permite un dolor que te deja sin alternativas humanas, está llevándote al terreno donde Él puede manifestarse de maneras que nunca habrías visto si lo tuvieras todo bajo control. Hay dolores que te arrodillan. Hay dolores que te obligan a mirar hacia arriba. Hay dolores que se vuelven un altar. Porque cuando ya no hay a quien correr, ya no hay donde esconderse, ya no hay fuerzas para pretender, ahí aparece la dependencia verdadera. Piensa en Elías en el arroyo de Kerit. Fue Dios mismo quien lo llevó allí. Lo aisló. Lo escondió. Lo apartó de todo. Y luego, en ese aislamiento impuesto, Dios permitió algo más doloroso, el arroyo se secó. No fue una casualidad. No fue mala suerte. No fue olvido. Fue dirección pura hacia una dependencia más profunda. Elías tenía que aprender a confiar en Dios incluso cuando lo que Dios mismo había provisto dejaba de funcionar. Eso es dependencia. Confiar cuando el recurso se acaba. Confiar cuando lo que antes te sostenía ya no está. Confiar cuando no entiendes por qué algo que Dios te dio ahora desaparece. Muchos dolores que enfrentas tienen esa misma esencia, Dios secando arroyos. Trabajo que se acaba. Persona que se aleja. Oportunidad que no prospera. Camino que se cierra. No para abandonarte, sino para que entiendas que tu provisión no era ese trabajo, no era esa persona, no era esa oportunidad, no era ese camino. Era Él. Siempre fue Él. Y solo cuando ya no queda nada más,
tu corazón reconoce lo que antes pasaba desapercibido, dependes de Dios para respirar, para avanzar, para vivir, para sostenerte. Job también experimentó este tipo de dolor. Lo perdió todo. Familia, salud, bienes, honra. Todo lo que sostenía su vida fue removido. ¿Por qué? Para que descubriera que su fe no estaba en lo que tenía, sino en quien lo sostenía. Job llegó al punto donde solo le quedó Dios. Y ahí, desde ese lugar oscuro, pronunció una frase que revela la esencia de esta señal divina: yo sé que mi Redentor vive. No dijo sé que mis fuerzas existen, no dijo sé que todo volverá a ser como antes. No. Dijo, mi Redentor vive. Dios era todo lo que tenía, y era suficiente. El dolor que trae dependencia no es un dolor que destruye, es un dolor que vacía. Vacía tu orgullo. Vacía tu autosuficiencia. Vacía tus ilusiones de control. Vacía la necesidad de tener todas las respuestas. Y en ese vaciamiento, Dios entra. No como una opción más, sino como tu única y verdadera fuente. Por eso muchas personas encuentran a Dios en el dolor. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque el dolor rompe todas las distracciones, todas las falsas seguridades, todas las voces secundarias, y deja solo a Dios en el centro. Cuando Dios permite este tipo de proceso, no lo hace porque quiera verte débil, sino porque sabe que solo desde la dependencia verdadera podrás caminar con la fortaleza espiritual que necesitas para el propósito que Él tiene para ti. Dios no quiere hijos autosuficientes, quiere hijos confiados. Hijos que reconozcan su voz. Hijos que dependan de su guía. Hijos que no pongan su seguridad en lo terrenal. Hijos que sepan que Él es más que suficiente. Hay dolores que te quitan lo que amabas, no porque estuviera mal, sino porque lo estabas convirtiendo en tu sostén. Hay dolores que te llevan a la oración diaria, porque si no oras, no soportas. Hay dolores que te llevan a arrodillarte, porque si no te arrodillas, te quiebras. Hay dolores que te llevan a buscar a Dios con lágrimas, porque si no lo buscas, te hundes. Y aunque esas temporadas son oscuras, también son las más reveladoras. Porque en ellas descubres que el amor de Dios no depende de tu fuerza. Depende de su fidelidad. Dios permite estos dolores cuando está a punto de llevarte a un nivel más alto. Nadie recibe una unción profunda desde la comodidad. Nadie desarrolla discernimiento espiritual sin haber pasado por noches donde tuvo que depender del Espíritu Santo para no perderse. Nadie crece en fe si nunca ha tenido que sostenerse solo con la voz de Dios. Los dolores que te obligan a depender son los que te preparan para las batallas que vienen después. Mira la vida de Pedro. Tenía carácter. Tenía fuerza. Tenía iniciativa. Pero también tenía orgullo y autosuficiencia. Y antes de que Dios pudiera convertirlo en el líder de la iglesia primitiva, antes de que predicara y miles se convirtieran, antes de que caminara en autoridad espiritual, primero tuvo que quebrarse. Tuvo que fallar. Tuvo que llorar amargamente. Tuvo que descubrir que sin Jesús no podía mantenerse en pie. Ese dolor fue su punto de quiebre, pero también fue su punto de inicio. Desde ese día Pedro dependió totalmente de Dios. Y esa dependencia lo hizo imparable. Cuando el dolor te lleva a depender de Dios, algo cambia en ti. La oración deja de ser rutina y se vuelve oxígeno. La palabra deja de ser un libro y se vuelve alimento. La presencia de Dios deja de ser una idea y se vuelve refugio. Tu corazón aprende a caminar con Él de manera constante, no solo cuando todo está bien. Aprendes a reconocer su voz en medio del ruido.
Aprendes a descansar incluso cuando no ves soluciones. Aprendes a confiar sin necesitar entender. Ese es el fruto de la dependencia. Y al final, cuando ese proceso termina, descubres algo hermoso. Aquello que pensaste que te destruiría fue lo que te llevó más cerca de Dios. Descubres que no estabas solo. Que nunca estuviste solo. Que Dios te sostuvo cuando ya no tenías fuerza, te levantó cuando ya no podías caminar, te cubrió cuando ya no tenías defensa. Y entonces miras atrás con una paz que solo sienten quienes han dependido completamente de Él. El dolor que Dios permite para que dependas no es un castigo, es un llamado. Un llamado a volver. A rendirte. A confiar. A descubrir que la fuerza nunca estuvo en ti, sino en Él. Y cuando entiendes eso, tu vida espiritual nunca vuelve a ser la misma. Cuando el dolor se vuelve señal de transformación interior. Hay dolores que Dios permite no para corregirte, ni para dirigirte, ni para enseñarte dependencia, sino para transformarte desde adentro. Este tipo de dolor es quizás uno de los más profundos, porque no necesariamente viene con grandes cambios externos, ni con crisis visibles, ni con pérdidas materiales. Es un dolor silencioso, interno, invisible para los demás, pero poderoso a los ojos de Dios. Es el tipo de dolor que toca tu identidad, tus creencias, tus patrones, tus emociones, tus heridas más antiguas. Es el dolor que Dios usa como cincel para esculpir tu alma. A veces las transformaciones más grandes comienzan con un quebranto que nadie ve. 500 problemas podrían estar rodeándote, pero el verdadero proceso está sucediendo dentro de ti. No es una batalla contra personas, ni contra situaciones, ni contra circunstancias. Es una batalla contra tu interior. Y aunque es un proceso duro, también es un proceso santo. Porque cuando Dios decide transformarte, no toca superficialidades, toca la raíz. Y la raíz duele. La Biblia muestra esto de manera impresionante en la vida de Jacob. Jacob había crecido engañando, escapando, manipulando, buscando bendiciones con sus propias fuerzas. Pero un día Dios decidió transformarlo. Y la transformación no llegó a través de un discurso, ni de una enseñanza suave, ni de una advertencia. Llegó a través de una lucha. Una lucha que lo dejó cojo, golpeado, marcado. No fue un dolor pequeño. No fue una corrección simple. Fue un quebranto profundo. Dios tocó su cadera y la dislocó. ¿Por qué? Porque había algo en el interior de Jacob que necesitaba morir para que lo nuevo de Dios naciera. Jacob entró a esa noche siendo un hombre y salió siendo otro. No salió igual. No salió caminando como antes. No salió con la misma identidad. Antes era Jacob, el engañador. Después fue Israel, el príncipe con Dios. Su dolor se convirtió en transformación. Su herida se convirtió en señal de propósito. Su cojeo se convirtió en testimonio. Esa es la esencia de esta señal divina. Cuando Dios permite un dolor que transforma tu identidad, nunca vuelves a ser quien eras. Muchos de los dolores que enfrentas hoy tienen exactamente ese propósito. No vinieron para derrumbarte, vinieron para transformar áreas internas que llevabas años ignorando. Esas emociones que escondías. Esos miedos que nunca trataste. Ese orgullo disfrazado de fortaleza. Esa inseguridad disfrazada de humildad. Esa necesidad constante de afirmación. Ese patrón repetitivo que te saboteaba. Esa herida antigua que seguía abierta. Dios conoce tu interior mejor que tú, y cuando decide transformarlo, va directo al punto que duele, no para herirte, sino para liberarte.
Hay dolores que te obligan a mirar de frente lo que siempre evitaste. Por ejemplo, ese sentimiento de insuficiencia que cargas desde niño. Esa tendencia a compararte con los demás. Esa dificultad para confiar. Esa rabia que te acompañó durante años. Esa dependencia emocional que escondías tras máscaras espirituales. Esa lucha contra pensamientos que nunca confesaste. Cuando Dios quiere transformarte, no te deja seguir funcionando desde el mismo corazón herido. Él va hasta la raíz, y arrancar una raíz duele. A veces esta transformación llega en forma de confrontación contigo mismo. Empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a reconocer actitudes que antes justificabas. Empiezas a sentir un peso santo que no te permite seguir igual. Empiezas a discernir que ese enojo no es enojo, es herida. Que esa frialdad no es fortaleza, es miedo. Que ese silencio no es madurez, es protección emocional. Dios empieza a revelarte quién eres de verdad, y esa revelación es dolorosa. Pero sin esa revelación no hay transformación. Otras veces la transformación llega porque alguien te hiere profundamente. No porque Dios quiera que sufras, sino porque el dolor que te provocaron expone una grieta interna que estabas cubriendo. La traición revela tu necesidad de aprobación. El rechazo revela tu identidad frágil. La crítica revela tu orgullo escondido. La pérdida revela tu apego. El abandono revela tu dependencia emocional. Nada revela más rápido el corazón que una herida. Y muchas veces Dios la permite para mostrarte áreas que necesitan sanidad urgente. También hay transformaciones que llegan cuando los planes no salen como esperabas. Ese fracaso, esa caída, ese error, ese proyecto que no funcionó, ese sueño que se retrasó, todo eso mueve tu interior. Te obliga a replantearte quién eres, qué buscas, qué necesitas cambiar. A veces Dios permite que algo se quiebre porque tú estabas intentando sostenerlo desde un lugar roto. Y Él sabe que no puedes construir un futuro firme sobre un corazón que aún no ha sido sanado. La transformación interior también se manifiesta cuando pierdes el control. Ese momento en el que ya no puedes ordenar tus emociones con la mente, en el que ya no puedes resolver las cosas con tu lógica, en el que ya no puedes mantenerte fuerte a costa tuya. Te quiebras. Lloras. Callas. Caen las máscaras. Caen las defensas. Y desde ese punto de quiebre, Dios empieza a reconstruirte. Porque mientras tú te esfuerces por sostener tu yo viejo, Él no puede formar el nuevo. La reconstrucción solo comienza cuando la estructura antigua se derrumba. David vivió este tipo de transformación. Un hombre fuerte, valiente, guerrero, líder, amado. Pero cuando cayó en pecado y Dios lo confrontó, David se quebró desde adentro. No fue solo culpa. No fue solo vergüenza. Fue un dolor profundo, espiritual, que tocó su identidad. En ese dolor, David escribió: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». No pidió que le devolvieran el trono. No pidió que le devolvieran su imagen. No pidió que todo volviera a la normalidad. Pidió transformación interior. Porque cuando Dios te transforma por dentro, lo de afuera se acomoda solo. Y esa es la esencia de esta señal. Cuando el dolor toca el centro de tu alma, Dios no está destruyendo tu identidad, la está reconstruyendo. Está matando lo que no te sirve. Está rompiendo lo que te limita. Está sanando lo que te frenaba. Está revelando lo que te estaba dañando. Está cambiando lo que tú nunca habrías cambiado por tu cuenta. El dolor es el cincel. Dios es el escultor.
y tú eres la obra en proceso. Después de este tipo de dolor, nadie vuelve igual. Tu sensibilidad espiritual aumenta. Tu discernimiento se agudiza. Tu visión se limpia. Tu corazón se ablanda. Tu carácter se fortalece. Tu fe madura. Lo que antes te tumbaba, ahora ya no te mueve. Lo que antes te afectaba, ahora ya no te controla. Lo que antes te definía, ahora ya no te limita. Sales de este proceso transformado, más libre, más consciente, más espiritual, más parecido a Cristo. Y cuando un dolor te transforma por dentro, ese es uno de los indicios más claros de que Dios estuvo contigo todo el tiempo. No fue casualidad. No fue suerte. No fue coincidencia. Fue Dios moldeándote con sus propias manos. Y aunque dolió, esa transformación se volverá una de las mayores bendiciones de tu vida. Cuando el dolor es señal de separación divina. Hay dolores que no vienen para purificarte, ni para corregirte, ni para dirigirte, ni para transformarte internamente, sino para separarte. Separarte de personas, de ambientes, de hábitos, de caminos, incluso de versiones antiguas de ti mismo. Este tipo de dolor es uno de los más incomprendidos, porque a diferencia de otros, no siempre trae explicaciones claras ni señales visibles. Lo único que sientes es que algo se está rompiendo. Algo se está alejando. Algo se está cortando. Y aunque intentas sostenerlo, no se puede. Esa separación, aunque duele, es divina. Hay temporadas en las que Dios tiene que arrancarte de lugares donde ya no perteneces, y muchas veces lo hace a través del dolor. Porque si no doliera, no te moverías. Si no ardiera, no soltarías. Si no lastimara, seguirías ahí. El problema no es que no ames, el problema es que hay lugares donde tu espíritu ya no encaja, relaciones donde tu propósito ya no cabe, vínculos donde tu alma ya no respira. Y cuando Dios mira eso, Él interviene. Él corta. Él separa. Él mueve. Él te saca. Aunque no quieras. Aunque te duela. Aunque no entiendas. La historia de Abraham es un ejemplo profundo de esta verdad. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. No fue un pedido suave. No fue una invitación opcional. Fue una separación dolorosa. Abraham tuvo que dejar su casa, su cultura, su familia, lo conocido, lo cómodo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para el que no podía cumplirse donde estaba. La separación fue el primer paso hacia la promesa. No hubo promesa sin separación. No hubo bendición sin ruptura. No hubo futuro sin dejar atrás el pasado. Y así sucede contigo. Hay personas que no pueden caminar contigo al siguiente nivel. Hay ambientes que no pueden acompañarte a la próxima temporada. Hay lugares que no están diseñados para la versión que Dios está formando dentro de ti. Y cuando tú no te separas por voluntad propia, Dios permite situaciones que te empujan a hacerlo. Puede ser un conflicto que te rompe, un cambio inesperado, un rechazo que no comprendes, una puerta que se cierra, un vínculo que se desgasta. Y tú lloras, pensando que lo estás perdiendo, cuando en realidad Dios te está protegiendo. A veces la separación duele porque está rompiendo lazos emocionales. Personas que amabas se alejan. Relaciones que sostenías ya no pueden continuar. Vínculos que parecían para toda la vida empiezan a desmoronarse. Y tu corazón quiere aferrarse, pero Dios sabe que si sigues ahí, no crecerás. Hay amistades que fueron buenas por un tiempo, pero ya no son saludables para tu espíritu. Hay relaciones que fueron correctas en un momento,
pero ahora retrasan tu propósito. Hay conexiones que una vez te impulsaron, pero ahora te frenan. Y aunque no quieras aceptarlo, Dios ve lo que tú no ves. Piensa en José nuevamente. Antes de llegar al palacio, tuvo que separarse de su familia. No por elección propia, sino por dolor. Sus hermanos lo vendieron. Lo traicionaron. Lo arrancaron de su hogar. Y aunque esa separación fue brutal, formó parte del plan perfecto de Dios. Si José se hubiera quedado con sus hermanos, jamás habría llegado a Egipto. Jamás habría interpretado sueños. Jamás habría conocido al faraón. Jamás habría sido gobernador. La separación que lo hirió fue la misma separación que lo llevó a su destino. Hay separaciones que parecen injustas, pero son necesarias. Hay puertas que se cierran en tu cara porque Dios no quiere que entres. Hay personas que te dejan sin explicación porque Dios sabe que no pueden continuar a tu lado. A veces los rechazos son redirecciones disfrazadas. A veces las despedidas son protección perfecta. A veces lo que se rompe no se rompe por descuido, se rompe porque Dios lo está interviniendo. También hay separaciones internas. Dios te separa de tu versión antigua. Te separa de tus viejos pensamientos. Te separa de actitudes que antes justificabas. Te separa de hábitos que sabías que te alejaban de su presencia. Te separa de áreas oscuras que mantuviste escondidas. Esta separación interna duele porque requiere renuncia. Requiere cambio. Requiere morir a lo que fuiste para vivir en lo que Dios quiere que seas. Y morir nunca es fácil. Morir nunca es cómodo. Pero sin esa separación interna, no hay transformación espiritual profunda. La Biblia muestra otra separación dolorosa pero divina, la de David y Saúl. David amaba a Saúl. Lo respetaba. Lo honraba. Lo bendecía. Pero Saúl ya no podía caminar con él. Dios había separado los caminos. Y aunque David intentó mantenerse cerca, aunque servía en el palacio, Dios permitió una situación tras otra para apartarlo de allí. No porque David estuviera mal, sino porque el palacio ya no era el lugar adecuado para él. A veces el lugar donde empezaste no es el lugar donde Dios quiere que termines. Y la separación no significa fracaso, significa avance. La separación divina también puede venir disfrazada de incomodidad. Empiezas a sentir que ya no encajas donde antes encajabas. Las conversaciones ya no te edifican. Las risas ya no te alimentan. Las dinámicas ya no te hacen bien. La atmósfera ya no vibra con tu espíritu. Algo dentro de ti te dice, aquí ya no es. Esa incomodidad es el Espíritu Santo separándote de aquello que ya no corresponde a tu nueva identidad. Una de las señales más claras de que la separación viene de Dios es que después del dolor inicial, aparece paz. No aparece euforia, no aparece alegría inmediata, pero sí aparece una paz profunda, inexplicable, que te deja claro que aunque te dolió, era lo correcto. Esa paz es la firma de Dios. Esa paz te confirma que no perdiste, avanzaste. No soltaste, fuiste liberado. No te quedaste sin nada, Él te está preparando para algo mayor. Y una característica muy particular de la separación divina es que siempre abre espacio para lo nuevo. Dios no separa para dejarte vacío, separa para hacer lugar. Lo que Él quita no es pérdida, es poda. Y la poda siempre duele, pero también siempre produce fruto. Dios separa ramas para que crezcas. Arranca raíces tóxicas para que florezcas. Aparta sombras para que veas luz. Y aunque al principio lloras por lo que se fue, después das gracias por lo que llegó.
Cuando Dios se para, Él está contigo. No te abandona a mitad del proceso. No te deja con el corazón abierto sin propósito. Cada ruptura que Él permite, cada persona que Él aparta, cada ambiente del que te saca, todo tiene propósito. Todo tiene sentido. Todo tiene origen en su amor. Por eso esta señal es tan poderosa. Cuando el dolor te separa, Dios te está preparando. Preparando para relaciones más sanas. Preparando para ambientes más puros. Preparando para un propósito más grande. Preparando para una versión de ti más fuerte, más madura y más espiritual. Cuando el dolor revela que Dios te está preparando para un propósito profético. Hay dolores que no encajan en ninguna categoría humana. Dolores que no se explican con lógica. Dolores que no se entienden con palabras. Dolores que marcan el alma de una manera tan profunda que incluso después de años, aún recuerdas el momento exacto en el que tu corazón se quebró. Ese tipo de dolor no solo transforma, no solo dirige, no solo separa, revela. Revela lo que Dios está activando en ti. Revela lo que viene. Revela que estás siendo preparado para un propósito que va más allá de todo lo que imaginaste. No todos los dolores tienen el mismo peso espiritual. Algunos corrigen. Otros moldean. Pero hay ciertos dolores que solo enfrentan los que han sido escogidos para cargar un propósito grande. Y aunque duele admitirlo, los llamados a cosas grandes sienten dolores grandes. Y no porque Dios quiera verlos sufrir, sino porque el peso del propósito exige forja. Y la forja se hace en fuego. Piensa por un momento en Moisés. Su propósito no comenzó en el palacio. Su propósito comenzó en el dolor. En el llanto de una madre que tuvo que dejarlo ir en una canasta. En la separación temprana. En la confusión de crecer en un lugar que no era suyo. En el crimen que cometió huyendo por temor. En los años en el desierto sintiéndose inútil. Ese dolor, ese proceso, esa ruptura interna, era preparación divina. No era castigo. No era abandono. Era Dios diciéndole, lo que vas a cargar requiere un corazón quebrantado, porque un corazón orgulloso no podría soportar lo que viene. Es lo mismo contigo. Hay dolores que viviste que no fueron consecuencias de tus errores, sino parte de tu preparación. Te desgarraron porque Dios necesitaba que aprendieras a ver desde lo profundo. Te quebraron porque Dios necesitaba que aprendieras a sostener a otros. Te hicieron vulnerable porque Dios necesitaba que tu autoridad naciera desde la herida sanada, no desde la fuerza humana. Nadie guía verdaderamente si no ha llorado por algo que lo supera. Nadie libera a otro si no ha sentido en carne propia la necesidad de ser liberado. Nadie consuela desde la teoría, solo consuela quien ha sido consolado por Dios. José también es prueba de esto. Su dolor no fue casualidad. No fue mala suerte. No fue traición sin sentido. Fue propósito. Fue preparación. Fue Dios enseñándole a interpretar corazones antes de interpretar sueños. Fue Dios enseñándole a administrar dolor antes de administrar naciones. Fue Dios enseñándole que la autoridad no nace en el palacio, nace en la prisión. Lo que lo llevó al trono no fue su don, fue su proceso. Su sufrimiento lo preparó para el lugar donde Dios lo quería poner. Y así sucede hoy con los hijos de Dios que están siendo llamados a cosas grandes. Hay dolores que anuncian que estás siendo marcado. Cuando Dios te va a usar para levantar a otros, primero permite que tú caigas. Cuando Dios te va a usar para liberar, primero permite que tú te sientas atado. Cuando Dios te va a usar para restaurar, primero permite que tú te sientas roto.
No porque Él quiera verte derrotado, sino porque el dolor limpia tus motivaciones, derrumba tu orgullo y te da ojos nuevos. Ojos capaces de ver la necesidad del otro. Ojos capaces de reconocer el sufrimiento. Ojos capaces de discernir lo invisible. Hay dolores que son señales proféticas. Señales que anuncian que algo grande viene. Señales que marcan el fin de una temporada y el inicio de otra. Señales que te quitan de donde estabas y te empujan a tu asignación. Señales que te dicen, prepárate, porque lo que viene no se parece a nada que has vivido. Elías conoció este tipo de dolor también. Después de una victoria enorme en el Monte Carmelo, cayó en depresión profunda. Quiso morir. Se sintió solo, abandonado, agotado. No entendía por qué, después de una manifestación tan grande de Dios, su alma estaba así. Pero lo que parecía una caída emocional era en realidad transición. Dios estaba llevándolo hacia una nueva etapa, una unción más profunda, una misión más grande. A veces el alma se quiebra cuando el espíritu está siendo expandido. A veces la tristeza se intensifica cuando el propósito está siendo activado. A veces el cansancio viene justo antes de una nueva unción. También Jesús enfrentó este tipo de dolor. En Getsemaní sudó sangre. No era dolor físico. Era dolor espiritual. Dolor del peso del propósito. Dolor del llamado. Dolor de lo que iba a cargar. Y aunque él sabía quién era, aunque sabía lo que venía, aunque sabía que todo terminaría en vida, lloró. Se quebró. Pidió fuerza. Y en ese dolor, un ángel lo fortaleció. En ese dolor, se activó su mayor propósito. En ese dolor, se reveló lo que venía. Por eso debes entender algo. Tu dolor anuncia el peso de la gloria que vendrá después. No estás sufriendo porque Dios te dejó. Estás sufriendo porque Dios te está formando. Muchos de los que Dios usa poderosamente pasaron por temporadas donde nadie podía ver su dolor, pero ese dolor los hizo diferentes. Los hizo sensibles. Los hizo sabios. Los hizo fuertes. Los hizo humildes. Los hizo discernir. El propósito profético nunca se activa en días fáciles. Se activa en noches oscuras donde aprendes a escuchar la voz de Dios entre tus lágrimas. Este tipo de dolor te revela que no eres como los demás. Otros pueden vivir sin disciplina espiritual, tú no. Otros pueden alejarse de Dios sin quebrarse, tú no. Otros pueden ignorar el llamado, tú no. Porque Dios te separó. Te marcó. Te escogió. Y aunque la preparación duele, también revela algo hermoso. Dios nunca te prepara para algo pequeño. El dolor que estás viviendo hoy no es una señal de abandono. Es una señal de elección. Es una señal de activación. Es una señal de propósito. Después de este proceso, hablarás diferente. Orarás diferente. Amarás diferente. Servirás diferente. Caminarás con una autoridad que solo se obtiene cuando Dios te forma en secreto. Y cuando abras la boca, otros sentirán lo que Él colocó dentro de ti. No te confundas. Si duele, es porque Dios está formando algo grande. Si duele, es porque Él está contigo. Si duele, es porque vas hacia tu destino. Y esa certeza conecta directamente con el mensaje final que estás a punto de escuchar, un mensaje que cerrará este proceso con una revelación que tu espíritu necesita. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Dios, abre mis ojos en medio del dolor.
Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.